Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que la mayoría me conocen, o quizás la mitad sí, la mitad no. Pero bueno, gracias a Dios y al pastor que me dieron la oportunidad de volver a pararme en ese púlpito. Hace ya varios años que no lo hacía. Y para mí es muy especial por varias razones. Pero bueno, antes de comenzar y de llorar, vamos a abrir la palabra, por favor, en 1 Corintios 2:14. Y el título del mensaje de esta mañana es Estoy embarazada. Vuelva a verle la pancita al que tiene al lado, no importa si es hombre o es mujer, y dígale, estoy embarazada o embarazado, si es el caso. Algunos parecemos, ¿verdad? Pero ahí un poquito disimulamos con faja o con lo que sea, pero bueno, estoy embarazada. 1 Corintios 2:14. Cuando lo tenga, nos ponemos en pie, por favor, para darle lectura. Es un versículo, pero así estiramos las piernas y despertamos un poquito y estamos más atentos al mensaje de la palabra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Inclina su rostro, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por un día más que nos has permitido abrir nuestros ojos, a la vez que celebrarle, Señor, a las mujeres que nos dieron la vida, a las que hemos tenido el privilegio también de dar vida, y aquellas, Señor, que oran por poder hacerlo, aquellas que están a punto de hacerlo. Tú conoces, Señor, el corazón de cada mujer, pero también de cada hombre que ha sido papá, pero que también ha sido hijo. Todos tenemos muchísimo que agradecer por el privilegio que nos diste de tener una mamá o de ser mamás. Señor, que tu palabra pueda ser ese refugio que necesitamos esta mañana, este día, y que cada petición que hay en el corazón de las mamás pueda ser contestado. Que espiritualmente entendamos el propósito por el cual tú nos has traído hasta aquí y que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, yo creo que desde que estábamos en el hotel, no tenía yo la oportunidad de compartir la palabra hace ya varios añitos. Y antes de entrar a los puntos 1, 2 y 3 que regularmente tienen los mensajes, como hay muchos que no me conocen, les voy a contar un poquito sobre mí. ¿Por qué es más especial estar este día aquí? Primero, porque ahora soy mamá. Cuando la última vez incluso que yo compartí el mensaje, yo no era mamá. Y había pasado muchas predicaciones diciéndoles, ¿qué les decía yo? A ver, los que me conocen desde el hotel, que no podía ser mamá. Por muchos años yo tuve que entenderlo y creérmelo para que ya no me doliera tanto. Todavía me emociono, pero ahora de agradecimiento. La alabanza que acabamos de cantar decía danzando en cada temporada. Y le digo a mi hermana, se me llenaron los ojos de agua porque le digo, también dancé cuando no podía ser mamá. Y fácil no es. Dolió mucho. Dolió mucho porque yo me tuve que resignar a decirlo tantas veces hasta que ya me saliera de forma natural y aceptar que solo iba a ser la tía. Yo decía la tía millonaria, pero me quedé en tía, nada, me faltó lo millonaria. Entonces, ahora quiero agradecer infinitamente a Dios por eso, porque la última vez que compartí todavía dije eso, que no podía ser mamá. Y decía, no puedo tener hijos, no puedo tener hijos. Y yo siempre decía, Dios no me dio el privilegio de ser mamá, pero no lo decía con rencor ni con odio al Señor. Sigo reconociendo que dolió mucho. Yo no sé quién ha visto la película Desafío de Gigantes. Esa película para mí siempre ha sido mi favorita, porque la protagonista iba constantemente al laboratorio, porque ella decía que ahora sí estaba embarazada, y ya las chicas del laboratorio la conocían y decían otra vez, ahí viene, y otra vez era negativo. Y en una de esas escenas ella sale con el negativo en la mano, vuelve a ver al cielo y le dice, aún te amo, Dios, con la voz quebrada, llorando. Y entonces esa imagen era como mi estandarte de vida y decirle al Señor, aún te amo. Aunque médicamente y por todos los lados yo estaba seca. Antes de conocer al papá de Valentina y de que Valentina viniera a mi vida, yo estuve casada en El Salvador. Y recuerdo perfectamente que mi ex esposo, cuando se fue, me dijo,
te dejo porque no me puedes dar un hijo. Y entonces yo me deshacía de dolor porque una ruptura duele, pero yo le decía al Señor, Señor, ponga una vida aquí adentro. Y me tocaba mi pancita y le decía, ponga una vida aquí adentro, usted puede, le decía yo. Usted es el dueño de la vida, usted puede. Pero a él no le plació. No era el momento, no era la temporada, no era la persona, no era nada. Ahora vuelvo a decir, gracias a Dios, puedo compartir la palabra desde otro punto de la historia. Ahora sí soy mamá, ahora entiendo otras cosas, ahora sí sé de los desvelos y de un montón de cosas, aunque mi hija está chiquita, pero antes de entrar a los versículos y todo esto, quiero decirles, Dios puede. Dios puede. Cuando a Él le dé la gana, pero Él puede. Y si a Él no le da la gana, igual vamos a danzar. Porque si la temporada no es, Él manda. ¿Quiénes aquí le han entregado su vida al Señor? La regamos, hermano. ¿En qué sentido? Ya no nos pertenece nuestra vida. El día que le dijimos, te entrego mi vida, aceptamos la letra chiquita del contrato también. Las pruebas, los desiertos, es que a nosotros las bendiciones, es así, porque son las que tienen las luces grandes, pero también vienen los desiertos, también vienen los procesos, también vienen las noches de llorar y orar. Y si una temporada no es para nosotros, Él tiene sus propósitos. Entonces yo he estado en los dos lados, en el que un no rotundo, pero luego a Él le plació que sí se pudiera. Entonces Dios puede. Dígale al que tiene a la par, Dios puede. Dios puede. Amén. Bueno, pues empecemos ahí un poquito para que me conozcan. Ahora acabamos de decir al que tiene al lado, hace un momento le dijimos, estoy embarazado. Estamos celebrando el Día de la Madre, por ende hay muchas mamás y de por sí ya conocemos nosotros cómo es el proceso del embarazo porque hemos tenido hermanas, mamás, abuelas, amigas, lo que sea. ¿Qué acciones se deben tomar para proteger un embarazo? Después del susto, de los mareos, de las 2 rayitas en la prueba, de cómo le voy a decir, después de todo eso, viene la realidad. O sea, está una vida ahí adentro. ¿Qué acciones, a ver, mamás y papás, qué acciones se deben tomar para proteger un embarazo? Tomar vitaminas, ponerse en control médico, alimentarse bien. ¿Qué? ¿Qué más? Poner el embarazo en las manos de Dios. Miren, a mí me decían, aprovecha de dormir y adivinen qué hice. No dormí. Yo aproveché de ver series porque yo dije, bueno, cuando ya nazca no las voy a ver. Ahora deseo esas horas en las que desperdicié, porque también hay que descansar. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a entender y a llevar a feliz término el embarazo que tenemos. Y van a decir, no, pero yo no estoy embarazada, ¿de verdad? Bien, acabamos de leer la palabra y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A qué vamos a llevar el mensaje de esta mañana? ¿De qué podemos o podríamos estar embarazados? Cada uno de nosotros tenemos propósitos de Dios en nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para algo. Para servir en la iglesia, para servir en el trabajo, para servir en casa, pero para servir siempre, porque de servir servimos donde sea. Él nos escogió para hablar en público o para estar sentados atrás, para cantar o para orar, para ser espectador o para ser, pero para algo Él nos escogió y nos ha dado, no uno, propósitos. En cada temporada, como decía la alabanza, tenemos un propósito de Dios y ese propósito, que algunos lo conocemos y algunos quizás estamos todavía en busca de descubrirlo, es el que tenemos dentro y del que estamos embarazados. Por eso también los varones esta mañana están embarazados. Todos nosotros tenemos vida dentro de nosotros. ¿Quiénes fueron a evangelizar ayer? Fueron a repartir vida. No solo rosas. En esa rosa ustedes estaban repartiendo vida a cada persona a la que se la dieron.
Cuando le hablamos a alguien del Señor, cuando compartimos algo, estamos entregando vida. Por ende, nosotros aquí adentro, tal vez no en la panza, pero sí en el corazón, estamos incubando vida. Y lo mejor es que es vida en abundancia, que es la que el Señor nos ha dado. Tenemos un propósito. Yo sé y estoy más que segura que a muchos de los que están ahí sentados, desde hace un montón, Dios les viene martillando con el servicio. El pastor siempre dice, necesitamos aquí, necesitamos allá, y volvemos a ver para otro lado para sentir que no es a nosotros a quien nos está hablando. Ese es un propósito que se está incubando en el corazón porque Dios necesita que salga a la luz y que se lleve a cabo. Entonces, de ese propósito, lo conozcamos o no lo conozcamos, pero que tenemos que descubrirlo, necesitamos saber cómo vamos a hacer para llegar al final de ese embarazo y dar a luz a la vida, al propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Y dice la palabra, entonces María, la madre de Jesús, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todos conocemos la historia de la Anunciación porque regularmente todos los años en diciembre se retoma en las iglesias, de eso se tratan las predicaciones. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántas de aquí cuando supieron que estaban embarazadas fue el peor susto de sus vidas? Y no se sienta culpable porque eso no la hace mala madre. Cada uno lo recibió de diferente manera. Unos lo esperaban, otros no lo esperaban, unos lo querían, otras no lo querían, y cada una habrá reaccionado de diferente manera. Pero ¿cuántas de ustedes se asustaron? Ahora bien, no podemos decir, ¿y cómo pasó? Porque ya sabemos cómo pasó, ¿verdad que sabemos? Esa pregunta sí es la que nunca debemos hacer. Pero María, o sea, nosotros lo quisiéramos o no lo quisiéramos, sabemos por qué pasó. Pero María, ¿se pueden imaginar el susto que esa pobre muchacha vivió cuando primero ver un ángel? O sea, de por sí ahí ya está como, ¿qué está pasando aquí? Y segundo, que le digan que está embarazada. Sin embargo, y esto ya nos lo han predicado por muchísimo tiempo, ella tuvo la humildad, tuvo ese discernimiento de aceptar que eso venía de parte de Dios. Entonces, como primer punto, aceptar y proteger lo que tenemos dentro. Pero ¿cómo lo van? Primero, aceptar. El propósito del que acabamos de estar mencionando. ¿Qué es? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Que me convierta en una mujer o en un hombre de oración? Porque orar no solo es inclinar el rostro y cuando vamos a comer. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí lo he hecho en alguna ocasión, solo. Y ya, es como que, qué espiritual. No, orar es agarrar un momento y empezar a hablar con Él. Puede ser un propósito. Porque a lo mejor usted es el pilar espiritual de su casa, pero para mantenerse firme como un pilar, tiene que estar en la presencia y habitar en la presencia. Porque como lo dice un pastor por ahí, no es visitar la presencia, es habitar en la presencia. Ese puede ser un propósito. Que usted comparta la palabra, que usted sirva en la iglesia, que usted se reconcilie con su familia, que usted le dedique tiempo a la palabra, que usted estudie teología, que usted estudie evangelismo. Si tiene una idea, pastor, podemos hacer esto. El pastor tiene entre muchas, una gran virtud. Nunca le dice a uno que no. Es raro. Yo creo que a mí nunca me ha dicho que no con un montón de cosas que yo a veces le he dicho. Él siempre está dispuesto a una idea y aquí habrán muchas ideas para que esta iglesia siga avanzando. Este también es un propósito. Pero entonces, primero aceptarlo, pero luego cuidarlo. Porque una idea se puede venir, pero si ahí quedó, así como vino, se fue. Un deseo, así como viene, se puede ir. Tenemos que cuidarlo como el embarazo para que pueda llegar a feliz término. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Y lo primero que debemos hacer, como decían por ahí, es cuidar la alimentación. ¿Cuáles son algunos alimentos prohibidos en el embarazo? Café. Ay, eso fue lo peor para mí. ¿El qué? El exceso de sal.
¿El qué? ¿La qué? El alcohol. Que embutidos, el exceso de azúcar, alimentos crudos, aquellos que les gusta el sushi. ¿El qué? Lo picante. ¿Verdad que lo sabemos? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? Algunos, yo me aferré al descafeinado porque no lo podía soltar. Ahora bien, vamos a leer el versículo y luego vemos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las cosas que debemos de dejar de consumir para que el propósito de Dios se geste en nuestro interior? También es una pregunta, hermano. Series, películas, chismes. O sea, las series no les causaron gracia a los chismes. Es que es cierto, ya viste que le dijo la fulana al fulano, ahí está en TikTok, seguilo. Like para parte 2. Es que se nos van 2 horas viendo lo que le dijo uno, porque como dejan el link, nos vamos a ver qué le contestó el otro y estamos pendientes. Hasta, miren, a mí me da risa porque a veces uno se va a los comentarios y alguien pone un punto solo para que le llegue la notificación cuando hay una actualización del chisme. Pero verdad que cuando el pastor nos manda la tarea, nos da una pereza ponernos a hacer el mensaje. Amén. O sea, los mensajes que el pastor nos manda, yo le debo 2 todavía. Los mensajes que nos mandan duran 40 minutos, 50, lo más, hay unos que han durado menos. ¿Y cuánto nos tardamos en seguirle el hilo a un chisme? O a una noticia del espectáculo, digámosle así, suena más bonito. Más de 1 hora. O las películas, hay unas que duran 2 horas. Entonces, ¿qué debemos dejar de consumir? ¿De qué debemos dejar de alimentarnos? Porque es que de lo que comemos, así nosotros vamos a producir o así nosotros nos vamos a mantener. ¿Qué le decimos a los niños? Coman frutas y verduras para mantenerse sanos y fuertes. ¿Y nosotros? Coma palabra de Dios para mantenerse sano y fuerte. Dígale al que tiene al lado. Coma predicación para mantenerse sano y fuerte. Escucha mensajes y alabanzas para mantenerse enfocado. Póngale el oído a Dios para mantenerse enfocado por dónde es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, que si no lo seguimos. Esta pregunta no me la contesten, es que hay unas que sí, hay unas que no. Pero ¿cuántos nos sentimos perdidos en esta etapa de la vida? Y conocemos el camino. ¿Quién es? Jesús. Entonces, si nos sentimos perdidos es porque tantito nos hemos alejado de Él. Entonces, para que el embarazo llegue a su final término, tenemos que cuidar la alimentación, porque dice las malas conversaciones. ¿Qué nos enseñaba el pastor general? Que si en una mesa había esto, había lo otro, ¿qué decía? Yo no me siento ahí. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahí nos sentamos. Porque eso es lo que nos gusta. Y digo no, porque no crea que yo le estoy tirando, yo estoy como para acá. Pero es lo que tenemos que hacer. Cuando nos sintamos perdidos, ¿qué es lo que hemos estado consumiendo? Porque cuando nos arde la gastritis es como, es que como comí chile. Cuando no podemos dormir es que tomé café. Cuando la vesícula es que comí grasa. Cuando se siente angustiado, es que vi la novela. Cuando se siente deprimido, es que escuché música de despecho. Es que no he orado. Es que no he leído. Y ahí es donde vamos a descubrir qué es lo que nos estamos alimentando y qué es los alimentos que debemos ponernos a dieta espiritualmente. Sigamos, Mateo 11:28. ¿Qué más tenemos que hacer para poder cuidar el embarazo? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Otra de las cosas que nos recomiendan es no levantar cosas pesadas.
A muchos en el trabajo nos cambian las cosas que hacer. Yo, por ejemplo, trabajaba en un obrador, en una panadería, y me libré muchos meses de hacer la limpieza en el obrador. Yo era feliz porque como estaba embarazada, no podía hacer la limpieza de las máquinas. No se pueden levantar cosas pesadas, principalmente en el primer trimestre, porque es donde el bebé está y hay un montón de cosas que no nos corresponde llevar a nosotros. No estamos solos. Algunas de nosotros somos mamás solteras y nos tocó solas, pero no estamos solas. Jesús está con nosotros. Las cargas, las deudas, las tristezas, las preocupaciones, la ansiedad, las enfermedades, los diagnósticos, los problemas legales, la falta de empleo. Él está para echarnos una mano. Y no una mano, las dos. Muchos hemos escuchado la historia esta de huellas, que a mí me encanta, porque dice, iban dos pares, por quien no la conoce, dice, una noche soñé que caminaba con el Señor y vi dos pares de huellas en la arena. En la escena final ya solo vi un par de huellas y yo le dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y le dijo él, yo no te abandoné, yo te iba cargando. El par de huellas era mío. No estamos solos. Entonces, cuando nos sintamos que la noche está oscura, que no sabemos cómo hacer, que no tenemos fuerza y que ya no vale la pena seguir cuidándonos, seguir orando, seguir perseverando, seguir yendo a la iglesia, seguir aquí, Jesús está con nosotros. Pero démosle las cargas. Yo tengo, entre muchos, un defecto. Soy todóloga. Yo lo quiero hacer todo porque solo yo lo puedo hacer bien. ¿Alguien más hay como yo? Ay, deja, ya lo voy a hacer yo, porque solo yo puedo hacer bien la comida, solo yo puedo planchar, solo yo lo puedo hacer. Ayer estaban en mi casa y yo, para acá, para allá, la leche de Valentina, la ropa de Valentina, la lavada, la comida, y mi hermana era así. Y me dice, ¿a qué horas te vas a sentar? Y ella me hace burla porque dice que el dicho que más me representa es, tengo cosas que hacer. Y yo me siento rara cuando me siento ya en el sillón, porque yo en mi mente tengo cosas, y a veces de verdad que no tengo nada que hacer, pero yo siempre tengo cosas que hacer. Así nos pasa también. Y ahí está el Señor. Dice, vengan a mí. Ojo, no dice yo voy a ir a ustedes, porque Él ya vino a nosotros cuando murió por nosotros. Ahora dice, vengan, yo tengo el descanso, yo tengo la solución. Entonces, ¿para qué vamos a cargar cosas pesadas? Le pregunto, ¿puede solucionar lo que le está pasando? ¿Puede usted hacer que esa solicitud de documentos avance rápido? ¿Puede contratarse usted mismo? ¿Puede pagar la deuda que tiene? Si la pudiéramos pagar, ya lo hubiéramos pagado. ¿Puede cambiar el diagnóstico médico? Déjeselo a Él, porque ¿quién puede? Él. Él sí puede. Sigamos rápidamente. Primera de Pedro 1:16. Estamos siempre todavía en el punto 1, que hay que cuidar el embarazo. No se preocupen que los otros puntos son más cortos, porque van a decir, si está todavía en el 1, ¿a qué hora nos vamos a ir de aquí? Primera de Pedro 1:16, y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra cosa que recomiendan mucho es alejarse de ambientes tóxicos. El principal y el más común, el cigarro. Si hay drogas, ya no se diga. Si en el trabajo se trabaja con químicos fuertes, todo eso daña el embarazo. El ambiente tóxico también, porque nos contaminamos. Dicen por ahí que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Le voy a dar medio minuto para que usted piense quiénes son las 5 personas con las que más tiempo pasa. El trabajo que tengo actualmente, lamentablemente, está lleno de negatividad, que yo no veo la hora que se acabe mi contrato porque yo ya no quiero estar en ese ambiente tan tóxico. O sea, si alguien tiró algo, y el siguiente no lo recoge porque no lo tiró él y luego viene y se cae él mismo. Pero es así de egoísta ese ambiente. Fui a caer en un mal lugar. Pero es un ambiente tan tóxico que la media hora que tenemos para almorzar, yo agarro mi plato y me voy a encerrar donde sea porque es mi único momento de paz. Y me dicen, venite a comer con nosotros. Y yo digo, ni loca.
Porque si yo no puedo evitar la toxicidad en las horas de trabajo porque tengo que compartir, pero cuando puedo, me voy. Hay que evitar esos ambientes porque luego uno se siente cargado, se siente cansado, se siente deprimido. No es como que uno vaya a un lugar y le digan, vos podés, lo vas a hacer, lo vas a lograr, no te rindas. Cuando uno, por eso en la iglesia uno cuando canta levanta las manos aquí, allá, ahora sale, Dios les bendiga hermano, pero cuando llega a la casa y ve que tiene que planchar, que tiene que cocinar, que tiene que... Y cuando llega el lunes y se vuelve a juntar con ese mismo ambiente, se acaba el gozo. Entonces, si nosotros dejamos a un lado lo tóxico, lo que nos contamina, el propósito de Dios en nuestro corazón va a poder seguirse nutriendo y va a poder seguir adelante. Porque si usted habla con una hermana y le dice, hey, ya me decidí a servir, ¿y vos cuándo te vas a decidir? Le dan ganas. Pero si le dice, ay, es que es el líder que tenemos. Y el pastor que solo mandando tareas. Como si uno no tuviera cosas que no dan ganas. O si le dice, mira, ora rápido porque tengo hambre. Ora rápido que tengo cosas que hacer. El ambiente cuenta. El ambiente cuenta. Una de las cosas que a mí me ponen muy feliz es que mi hija desde la panza está en la iglesia. Y yo digo que Dios me ayude y me dé la sabiduría para nunca sacarla de aquí. Porque yo quiero que ella crezca rodeada. Perfectos no somos. No vuelva a ver al que tiene la palabra. Pero tratamos de hacer las cosas bien. Entonces yo quiero que ella crezca en un ambiente donde el mencionar a Dios sea lo normal, no un ambiente en el que decir las malas palabras sea lo normal. Entonces, ¿en qué ambiente estamos nosotros? Ahí se lo dijo. Vamos rapidito, Proverbios 22:3 y dice, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se aparta. Los del Taber ven el mal y se meten. Es que así nos pasa, hermano. ¿Sí o no? ¿A dónde? ¿A dónde? Les voy a contar algo. ¿No me van a criticar? Mentirosos. Un día de estos, yo no sé distinguir el sonido de arma y de cohete. O sea, a veces sí, pues, pero a veces no son tan obvios. Y entonces yo escuché unas detonaciones, llamémoslo así, porque yo no sé qué eran. Y adivine qué hice. Me voy a la ventana a ver qué estaba. Pero luego, o sea, me regañé a mí misma, se lo conté a mi hermana y le digo, yo ahora soy mamá y yo tengo que cuidarme. ¿Quién me manda a ver, en lugar de salir corriendo y meterme abajo de la mesa, por si acaso, allá fui yo a la ventana? Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando les sale un video, que regularmente creo que salen en Facebook y creo que en Instagram también, con un ojito tachado para que usted le dé clic para poderlo ver, porque está como medio censurado, ¿qué hacemos? ¿Deslizamos o lo abrimos? Porque dice imágenes sensibles. Si hay niños presentes, no lo abra. ¿Y nosotros qué hacemos? Oramos por eso. Lo abrimos. Nos dicen que algo está pasando y allá vamos. ¿Qué tenemos que hacer en un embarazo? Evitar riesgos. Ya no usar tacones, ya no exponernos. Por eso hay ramplas al lado de las gradas. Por eso hay ropa más holgada. En estos países que el calor es excesivo, no tenemos que salir en ese calor excesivo. Evitar riesgos, no buscar riesgos. Espiritualmente también. Si yo sé que la cerveza es mi debilidad, ¿por qué he quedado con mis amigos en un bar? Si yo sé que esta persona lo único que quiere es hablar del otro, ¿para qué le voy a aceptar el café? Hermano, cómprese un café y tómeselo en la casa, pero en paz y sin riesgos. Porque después dicen que usted dijo y que esto y que lo otro y que lo otro y usted ni siquiera mencionó una palabra. Pero ahí estamos en el riesgo. Si usted sabe que eso que le están ofreciendo va a causarle problemas en su familia, no lo reciba. Si eso que va a comprar le va a desbaratar la economía, no lo compre. Es que cuando tenemos paz,
podemos conectarnos con Dios, pero a veces de verdad que Dios tiene que andarnos siguiendo, porque nos vamos por un lado y por otro. Avancemos un poco más. La última, primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descansar, que va unido al de no levantar cosas pesadas y dejárselas al Señor. Descansar. No haga como la hermana Norma, que le decían que durmiera y no dormía. Descanse, porque el siguiente día va a poder pensar mejor. Descanse en el Señor. Y ese propósito que Él ha puesto en su corazón va a seguir avanzando. Vamos a ir un poco más rápido. Segundo punto, bueno, este primer punto termina acá y es aceptar y proteger lo que cargamos dentro, hablando de el propósito que Dios ha puesto en nosotros, sea cual sea este. Segundo punto, rodearse de personas espirituales. Lucas 1:41. Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Se encuentra María y su prima. Igual conocemos la historia. Elizabeth no sabía que María estaba embarazada. María iba a contárselo. Antes de que se lo dijera, el bebé saltó porque la energía, llamémosle de esta manera, se sintió. El bebé la sintió. Por supuesto, era el Salvador, ¿cómo no lo iba a sentir? Pero estaban conectadas espiritualmente, porque Elizabeth venía de un milagro, ella tampoco podía tener hijos. Venía de recibir un milagro y María tenía un milagro en el vientre. Pero si usted le va a contar sus cosas, su propósito, su deseo, a quien no está conectado con el Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? ¿Estás loca? ¿Estás loco? Ya vas. Otra vez a la iglesia. No te aburrís de estar ahí, vos. Mira que está haciendo sol, ya llegó el buen tiempo, vamos aquí, vamos allá, todos los domingos. Una vez al año no hace daño. Si no te va a pasar nada. No le hagas caso al pastor. No le hagas caso a tu líder. Si Dios conoce tu corazón, Dios ya sabe, Dios te va a perdonar. Les voy a contar algo que escuché esta semana y me dijo alguien que lamentablemente se ha enojado con Dios. Y dice, hoy yo ya no sé si Dios existe, me dijo. Y bueno, de todas formas, si existe, es misericordioso y me va a perdonar. Pero a veces nosotros pensamos así. O permitimos que personas tóxicas nos aconsejen, si Dios te va a perdonar, hombre. Nada te va a pasar. ¿Quién dice que no le va a pasar nada? A nadie le pasa nada. Pasa a uno y a uno le pasan las cosas. Porque el avisado ve el mal y se aparta. Pero los necios pasan y reciben el daño. Rodearse de personas espirituales es clave para que no nos desenfoquemos del propósito que Dios tiene en nosotros, para que esa pancita vaya creciendo. Una de las cosas que nos ha sucedido a las que somos mamás es que solo otra mamá nos puede entender, porque solo otra mamá sabe que los niños lloran, que los niños hay que cambiarle pañales, que vomitan, que manchan, que hacen rabietas, que botan baba, que hay que andar una gran maleta porque por si acaso esto, por si acaso lo otro, pero alguien que no es mamá no entiende. Entonces nos toca cambiar de ambiente y juntarnos en el parque con las otras mamás. Porque si yo no ando una toallita, yo sé que la otra sí la anda. Porque si yo no ando un juguete, yo sé, porque andamos en la misma sintonía. Si nosotros queremos que alguien entienda lo que arde en nuestro corazón, tenemos que rodearnos de personas espirituales, porque leíamos al principio, para el hombre natural son locura, porque solo se disciernen en el espíritu. Porque si usted tenía ayer ganas en su corazón de venir a repartir rosas y se lo dice a cualquier persona, le van a decir, uy, ¿para qué vas a ir a hacer eso? ¿No ves que está lloviendo? Pero si usted se lo dice a una hermana, le va a decir, ¿a dónde nos encontramos? Veámonos en Plaza Castillo y nos vamos juntos a la iglesia. Vea que es diferente. Porque si usted le dice a alguien, hay jornada de limpieza en la iglesia, de cholero te han agarrado.
Pero si le dice a otro, le van a decir, vaya, yo voy a llevar una coca para que tomemos entre todos. ¿Verdad que son ambientes diferentes? Pero el ambiente no nos busca a nosotros. Nosotros siempre estamos buscando ese ambiente. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros. Para que ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida se forme y llegue realmente a dar vida. Como tercer punto, dar a luz duele. ¿Quién dice amén? Amén. Pero duele un montón. Hermanos varones, no es como un dolor de muela. Entiéndanlo de una vez. Todavía lo sigue. Dar a luz duele, pero es necesario para dar vida. No hay otra forma de dar vida que con ese dolor. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino eran los cristianos, así se les llamaban, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Pablo se le considera como uno de los mayores o el más grande evangelista de todos los tiempos, el escritor de un montón de cartas del Nuevo Testamento, un ejemplo, un apóstol, un montón de cosas. Pero esa caída no ha de haber sido bonita. Para que pasara lo que pasó, Pablo tuvo que pasar por un dolor. Yo no creo que el caballo fue en cámara lenta y lo botó suavecito. En esa caída, a Pablo se le quebraron dos cosas, la cabeza, seguramente, y el orgullo. Porque si había alguien orgulloso, era Pablo. Bueno o malo, no lo sé, porque él tenía tanta convicción en lo que hacía que por eso se sentía orgulloso, pero se le quebró el orgullo. Y eso duele, hermano. Aceptar un error, pedir perdón, dar la cara. Nos ha pasado que nosotros lo hacemos o nos lo han hecho, pero piden dinero prestado y para no pagarnos nos dejan de hablar. O lo hemos hecho nosotros también. Porque dar la cara duele. Y a Pablo le pasó. Entonces, dar a luz, sacar esa vida, duele. El propósito que Dios ha puesto en su interior, el deseo ardiente, eso que el Señor quiere hacer con su vida, grande o pequeño, en el Señor no hay propósitos pequeños, tiene que salir de su corazón. Y a lo mejor va a doler porque hay que alejarse de personas, hay que dejar de consumir cierto contenido, hay que alejarse de riesgos, hay que alejarse de personas, hay que cambiar totalmente de vida. Ahora estamos cambiando todos de temporada y hemos guardado abrigos. ¿Cuántos guardaron ya abrigos y sacaron ropa de verano? ¿Verdad que nos damos cuenta que tenemos una cantidad de cosas? A todos nos pasa que en cada temporada botamos cosas, porque tenemos 5 abrigos, pero al mismo le damos todo el año. Y empezamos a botar, pues así mismo en la vida. Juancito, para afuera, porque no me suma nada. La Marisol, borrar contacto. Culto de viernes, agendado. Servir en cuna, agendado. Servir en sonido, agendado. Cambiar mi vocabulario, agendado. Leer más la palabra, anotado. Y cuando empecemos a hacer eso, el propósito de Dios se va a ir haciendo cada vez más claro. ¿Qué piensa usted que es lo que a Moisés le resplandecía en el rostro? La presencia de Dios. Hermanas, ¿quiere usted tener el glowy, como le dicen hoy las que se maquillan en su cara? Acérquese a Dios
Eso le va a dar un brillo que ni el maquillaje más caro, porque eso no se compra, eso es un don de Dios. La gracia, su presencia, el respaldo de Dios, eso no se compra, eso solo se busca, porque ya está, es un regalo. El regalo solo se acepta, no se cuestiona, no se pregunta. ¿Quién sabe qué es de mala educación preguntar el precio de un regalo? Que no se pregunta, solo se extienden los brazos y se acepta. Pero duele, porque me va a quebrar, me va a transformar, pero va a traer vida, no solo a mi vida, sino a mi casa. Porque cuando la luz entra, la oscuridad tiene que salir. Y entonces ese embarazo que hemos estado gestando espiritualmente va a poder salir. Después de dar a luz, nada vuelve a ser igual. ¿Quién dice amén? Uno no duerme igual, no se baña igual, no hay un café caliente que aguante el llanto de un bebé. Se lo toma uno en 3 etapas, desayuno, almuerzo y cena. Todo cambia. No vuelve a ser igual ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el círculo, ni las noches, ni nada. Ahí mismo en Hechos, siempre capítulo 9, del 17 al 19. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Su orgullo ahí sí que fue así totalmente pisoteado, porque lo que él tanto criticaba, ahora le estaba cayendo esa agüita encima, pero su vida no volvió a ser igual. 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cambió total. Saulo ni siquiera regresó a donde le habían dado las cartas. Él no regresó con sus antiguos amigos. Nunca más volvió con ellos. La Biblia no registra que haya vuelto a decirles, aquí vengo a presentar mi renuncia. Cambió en ese momento y de ahí en adelante siguió. No volvió atrás. Descubrió su propósito y empezó a cuidarlo. Empezó a rodearse ¿de quién? De los discípulos. Empezó a ¿qué? A entender el mensaje. Dios lo llevó y lo capacitó. Y empezó él a meterse de cabeza con Dios hasta que se convirtió en el gran apóstol Pablo. Y cuando nosotros no volvamos atrás, sino que de ahora en adelante hagamos esa limpieza en nuestra vida, eso que llevamos dentro va a salir y va a llenar de vida todo nuestro alrededor. Así como cuidamos la pancita cuando estamos embarazadas, ahora toca cuidar y proteger la vida que está afuera cuando le hemos dado a luz. Entonces, cuando el propósito de Dios se haya cumplido, no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir cuidándolo porque viene luego un segundo embarazo. Siempre es así, hablando espiritualmente, hermano. No nos vayan a llenar cuna todavía, por favor. Tenemos que seguirlo cuidando, regándolo, alimentándolo para que vaya creciendo siempre fuerte y sano. Quiero que terminemos orando por las mamás. Después de haber aprendido cómo cuidar el embarazo, los que no han estado embarazados, y de recordarlo, nosotras las que sí lo hemos estado, vamos a orar por ellas. Por las que tienen muchos hijos y por las que tienen pocos. Por las que tienen hijos sanos y por las que los tienen enfermos. Por las que tienen hijos grandes y por las que los tienen pequeños también. Por las que quieren más hijos y por las que dicen ya no más. Por las que tienen buenos hijos, por las que tienen malos hijos. Por las mamás casadas y por las mamás solteras. Por las que anhelan en su corazón tenerlos, pero quizás no es la temporada. Por las que tienen a sus mamás lejos y las quieren tener cerca. Y por las que los tienen cerca para poderlas aprovechar cada día.
en vida. En vida. Vamos a orar por todas. Por las mamás que hoy están rebosando de alegría porque la vida les sonríe, y por las que lloran porque están en angustia. He mencionado muchas realidades porque en alguna de ellas cabemos. Vamos a orar. Esta alabanza me encanta, me encanta, me encanta. Es de mis favoritas. Por lo que les conté al principio. Dios de milagros. Él puede, hermanos. Se lo digo yo, que mi vientre estaba seco. Él puede. Él puede sanar. Él puede restaurar. Él puede dar vida donde ya no hay. Pero le voy a recomendar algo con propiedad. Sea la temporada que sea, no deje de danzar, no deje de adorar y no deje de servir. Así le toque ir a rastras a orar, no deje de ir. Así venga con el estómago vacío, no deje de venir, porque Él responde. Sea sí o sea no, como lo predicó el pastor José la otra vez, pero responde. Con la duda nunca lo va a dejar. Y si Él por algún motivo dice no, es porque es parte de un propósito más grande. Pero como nosotros no sabemos si va a ser no, nunca nos vamos a cansar de orar por un sí. Así que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar por todas las mamás. Señor, muchas gracias por el don que has puesto antes del vientre en el corazón. Porque ser mamá comienza en el corazón. Comienza con amor, con deseo. A veces comienza con miedo, con algo inesperado, pero siempre comienza en el corazón. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí, independientemente de nuestra historia, hemos nacido de una madre. Utilizaste a alguien para traernos a este mundo, y ese es motivo de agradecimiento. Estén vivas o estén muertas nuestras madres, gracias por ellas. Si fueron buenas, si fueron malas, gracias por ellas. Porque si hay algún rencor, hoy lo soltamos diciéndote gracias, porque fue el instrumento para que hoy tengamos la vida que tenemos. Gracias por las que están en El Salvador o en otro país, pero están bien. Gracias por las que están aquí a nuestro lado. Gracias por las que trabajan, por las que no trabajan. Gracias, Señor, porque si están sanas es por tu gracia, y si están enfermas tú las vas a sanar. Gracias por cada una de ellas, Señor, porque el dar vida es un milagro. Y ese milagro se obró en nuestros cuerpos. Y seguimos esperando milagros, Señor, porque a ti no se te ha acabado el poder, porque tú no has dejado de ser Dios. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre los hijos que están enfermos. Y estas mamás no tienen paz en el corazón porque oran día y noche para que tú sanes a sus hijos. Te pedimos sanidad para sus hijos y te pedimos fortaleza para sus corazones. Te pedimos por las mamás que oran porque sus hijos se han descarrilado, para que fortalezca, Señor, sus rodillas y no paren de orar por sus hijos. Por aquellas mamás, Señor, que claman por otro bebé. Por aquellas mamás que a lo mejor en su cuerpo todavía no son mamás, pero en su corazón ya tienen ese fuego. Tú sí puedes dar vida, Señor. Tú sí puedes obrar milagros. Por las mamás que oran por su hogar, por su matrimonio, pero también por las que oran porque tú les presentes un buen hombre que complemente su hogar.
Guarda a nuestros hijos, Señor, en el hueco de tu mano. Guarda a nuestras madres en el hueco de tu mano. No nos sueltes. Fortalece, Señor, nuestras vidas y obra milagros en nuestro corazón. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.